Bienvenidos a un capítulo más de Hablemos de Manufactura. Nosotros somos el Comité de Excelencia Operacional y mi nombre es Ana Treviño, yo soy la subdirectora. También con ustedes, Homero Garza, director del Comité de Excelencia Operacional. Mucho gusto a todos. Mucho gusto y bienvenido. Mucho gusto, Ana. Oye, Homero, bueno, ¿y qué vamos a hablar el día de hoy? Dice, automatización sin orden, ¿por qué digitalizar un proceso malo solo lo hace fallar más rápido? Pregunta incómoda. Sí, y yo creo que esa es la pregunta incómoda, ¿no? De que, oye, ¿por qué seguimos automatizando procesos que son tan ineficientes? Y mira, yo la verdad creo que por una parte, el Estado tiene como mucha presión, ¿no? Yo creo que es algo muy relevante para Nuevo León porque cada vez tenemos más inversiones, tenemos más empresas y eso cada vez incrementa más esta presión de querer avanzar más rápido. Entonces, yo creo que ahí es donde cometemos este error de, por ejemplo, no ligar la parte de excelencia operacional con la parte de transformación digital. Completamente de acuerdo. Yo creo que dijiste la palabra clave, presión. Con todo lo que vino del COVID, los avances tecnológicos que con eso ha conllevado, por ejemplo, Amazon, yo creo que hay una presión muy fuerte en decir, no nos queremos quedar atrás. Claro. Entonces, vamos a automatizar. Pero yo creo que ahí, cuando dicen vamos a automatizar, es donde empieza lo que mencionabas, el desorden. Ahí donde rompe el paradigma, porque dices, automatizar, tú piensas en gente experta en automatizar. Y creo que ahí está la oportunidad. No sé, ¿qué opinas? Sí, y fíjate que también algo que hay que mencionar es el error, ¿no? El error que hace que sea más caro, porque, por ejemplo, tú haces la inversión ya es cara. Y aparte de que cada vez es más difícil, yo creo que desde el año pasado, con todo lo que ha sucedido, es cada vez más caro. Y luego, tú inviertes en esta digitalización o transformación digital. Y luego, como no lo hiciste de manera correcta, no entendiste el proceso, realmente a lo mejor hasta el proceso no estaba listo, ¿qué te da como resultado? Pues no vas a mejorar nada de scrap, no vas a mejorar, no sé, los retrasos en entregas, no vas a mejorar ningún desperdicio. Entonces ya tenías esa como pérdida, más aparte la inversión, pues ya es un error demasiado caro, ¿no? Ahora con esto. Aquí, por ejemplo, menciona el punto que dice, dice la pregunta, dice, ¿por qué seguimos automatizando antes de ordenar? La parte de ordenar. Yo creo que cuando pensamos, y voy a hablar en el punto de vista primero, en el punto de vista maquinaria, ¿no? Decimos automatización, contratamos gente experta en automatizar. Pero yo creo que tiene que ser algo holístico donde tengas varias facetas o personas, donde primero hagas un business case y digas, ¿puedo hacerlo o no hacerlo? Pero lo más importante, tengo la necesidad. Y a veces esa pregunta no se la hacen. Las personas lo que hacen es, contrata a alguien de automatización, vamos a automatizar. Entonces, mi recomendación en estos casos sería primero ver por parte de ingeniería industrial, por lo que decías de estandarización, primero se balancea la línea, se ven los cuellos de botella, ¿se puede solucionar? Sí. Ya cuando llegas al punto donde ya no puedes solucionar con un simple balanceo, es donde empieza la automatización. Ahora, ya que también la parte, si nos vamos por el concepto digitalización, los errores que yo he visto muchas veces es que empiezan y contratan gente digital con un lenguaje tecnológico, pero no se adecuan a la necesidad ni al lenguaje operativo. Entonces, no lo entienden. Entonces claro, ellos empiezan a armar su manera de ver las cosas y luego no se adecua realmente a la herramienta y por ende al final no crea una cultura de seguimiento y pues se cae o se deja usar, ¿no? Oye, y luego justo traigo un tip interesante. De hecho, fíjate, hay investigaciones que habla que de manera global, ¿no? El 70% de las empresas fracasan en los objetivos establecidos cuando quieren adquirir esta transformación digital, ¿no? Y automatización. Y no, como lo mencionabas, no es un tema tal cual de la tecnología. Es porque no entendimos el proceso y también el proceso no vimos si realmente estaba listo o no. Entonces, oye, es un número muy grande, ¿no? O sea, un 70% de manera global, creo que sí hay algo que hacer. Y bueno, si me permites también, porque yo creo que va a ser la siguiente pregunta de que, oye, ¿y cómo puedo saber yo como empresa si mi proceso está listo para automatizarse, no? Y yo creo que podemos tal vez concluir con 3 preguntas, tal vez 4, para guiar, ¿no? A la gente, oye, ¿cómo puedo estar yo seguro o segura de que puedo automatizar mi proceso y no cometer esos errores que estamos platicando?
Y bueno, por ejemplo, mencionar uno, oye, ¿realmente este proceso está documentado? Es algo importante porque tenemos que buscar que el proceso repita, ¿no? Te digo, tú ya bien lo sabes, trabajo estandarizado, hace rato lo mencionabas. Entonces, esa es una pregunta importante. ¿El proceso está documentado? Digo, si la respuesta es sí, vamos bien, ¿no? Bueno, y lo acabas de dar, es algo muy importante. ¿Qué pasa en la compañía donde ya está documentado? Ya están acostumbrados a usarlo, tiene una cultura y solamente hay que digitalizarlo. Se adopta muy fácil. Claro. Pero ¿qué pasa si esas personas o esas iniciativas de digitalización quieren llegar a más empresas donde ni siquiera lo tenían documentado? Claro. Va a fracasar. Claro, ¿no? definitivamente. Entonces, por ejemplo, si me preguntas consejos y me voy a ir a la parte de automatización. Yo el consejo que les daría es paso número 1, primero ver la necesidad. La compañía tiene primero una necesidad de, ya sea de seguridad. Ya voy a hablar sobre automatización de maquinaria, ¿no? Hay, a veces algo muy importante, muy fuerte es la seguridad. Oye, tengo un problema de incidentes, las personas no lo pueden utilizar, tienen muchos errores o riesgos ergonómicos o riesgos de incidentes. Ese puede ser un input que te puede decir si lo ocupó. La otra también, ya llegué a un balanceo de líneas, ya llegué a una cantidad de gente donde ya no puedo, ya está completamente balanceado y ahí es donde puedo yo automatizar. Okay. Y la parte también, que voy a entrar a otro punto, antes de moverla para la parte digital. En la parte de automatización, evitar un elefante blanco. ¿Sí? O sea, decir, si yo voy a automatizar, yo sugiero, mis sugerencias serán movimientos. Okay. Porque imagínate que tú tienes o quieres automatizar un proceso donde ya es complejo de manera manual, pero la persona lo acomoda o porque el producto no es tan manufacturable o porque los componentes no tienen calidad suficiente. El equipo va a ser solamente un movimiento y vas a tener demasiados ajustes o demasiadas fallas. Okay. Entonces, no solamente es decidir ya cuando ya tienes un lugar donde sean movimientos, sino que también no sea difícil la manufactura del producto que lo termines teniendo un elefante blanco o parado por tanto ajuste. Y si quieres, voy primero no sé qué opines de eso, antes de irme a la parte de mis recomendaciones en aplicaciones digitales. No, dale. Pero adelante no sé qué opines de eso. No, sí, definitivamente. Y es que creo que nos vamos, es que mira, regresamos a lo anterior. Son herramientas básicas. Y el tema de documentación y estandarización es como la base, ¿no? La base de mejora continua. Entonces, digo, completamente de acuerdo con lo que acabas de decir, pero digo, sí me gustaría es que me quedé bien picada, sí me gustaría que complementaras con algunos ejemplos. De hecho, hay otro punto bien importante que es la parte de costos. Ok. Muchas veces ya estamos o no estamos compitiendo en la parte de costos. Hay que entender que cuando tú agregas una automatización es colocar un activo. Okay. Ese activo hace los costos fijos mayores y si está, entonces a lo mejor puedes llegar a no ser competitivo por añadir esos assets o esos costos fijos como asset depreciación y pues vas a tener un costo que normalmente una depreciación la estás absorbiendo de 5 a 7 años. Sí. Entonces ahí al momento de ver los costos unitarios dices ya me hice más caro. Por eso se tiene que ver esa parte. En Estados Unidos a lo mejor el labor cost puede ser significativamente más alto, pero lo cual en México a veces la parte de automatizar no tiene mucho sentido precisamente porque nuestros costos más bajos y no obtienes un retorno de inversión suficiente que se logre equilibrar y es donde no hacemos muy competitivos. Claro. Sin embargo, ahí China la verdad nos ha roto el paradigma porque no solamente ya no es la China donde te entregaba una mala calidad, sino entrega una buena calidad, con buenos costos, con buenas entregas, funcionan y ya obtienes retornos de inversión. Y yo creo que con todo esto del empuje de la automación, yo creo que se han ido ellos adaptando, que es algo que yo creo que México tiene que empezar a trabajar mucho en eso. No sé qué opinas. Perfecto. No, sí, si te parece, buscamos la siguiente pregunta. Digo, regresando a la pregunta inicial, ¿cómo sé que mi proceso está listo para la automatización? Digo, ya hablamos bastante bien de la parte de documentación y, bueno, acá importante, los datos. Que los datos sean reales, digo, seguramente te ha pasado de que, oye, que la información está calculada, que la información está incompleta, que la información simplemente está equivocada. Entonces, es importante también que el sistema, pues realmente, digo, lo platicamos hace rato, ¿no? Oye, la frase también muy trillada de mejora continua, pero es, oye, basura entra, basura sale. Correcto. Si yo tengo los sistemas, y hablando un poquito más de digitalización,
Si yo, digo, al final el sistema va a trabajar con la información que le vamos a proporcionar, ¿no? Si la información es incorrecta o es, simplemente mala, voy a tomar mis decisiones basado en ese sistema. Ok. Obviamente las decisiones van a estar De acuerdo. basadas mal, ¿verdad? Entonces, Sí, no sí. sé si te ha tocado algo así en tu empresa o... Sí, he tenido muchas experiencias en eso. Y yo creo que al final, cuando queremos automatizar o digitalizar, se nos olvidan los básicos. Claro. Primero, la parte fundamental. Y me voy a ir primero en la parte de los datos que dijiste. Ajá. Cuando pensamos en digitalización, ya queremos hacer la aplicación digital y no tenemos un básico, que es la obtención de datos. Ahora, en la obtención de datos, pensamos, contratamos gente de digitalización, pero algo bien importante, la inversión en la infraestructura de dónde vas a obtener los datos. Las conexiones, bajadas eléctricas, nodos, conexiones de red, PLCs que hagan que yo obtenga primero esa información. Entonces, a veces lo vemos tan básico o que está muy lejos al producto final que no pensamos en ello y no lo queremos hacer. Claro. Ahora bien, vámonos todavía al básico que dijiste. Ahí es donde dices, ¿por qué quiero automatizar algo o digitalizar algo que ni siquiera tengo una obtención de datos, ni siquiera en Excel? Ni siquiera, exacto. Entonces, el éxito primero está en, vete a los básicos, de dónde vas a obtener los datos. Primero en pluma, primero manual. Ya sabes qué es lo que necesitas de información. Y luego lo colocas manual. Esa es mi recomendación. Y ahora sí lo despliegas. Haces una maduración del despliegue manual. La gente ya se acostumbró a él. Entonces, lo digital va a ser más fácil decirle a las personas de digital, quiero esto, pero en una computadora. Claro. Ahora bien, entonces, pero ahí es donde entra la parte, ahora, ¿cómo automatizo la generación de información para que me genere eso que quiero? Y tomar esas decisiones Exacto. de manera correcta. Correcto. Sí, muy bien. Oye, y luego ahorita dijiste muchas cosas, que me gustó la parte de lo básico, perdón. Estaba viendo una frase, porque yo vine con muchas frases el día de hoy. Y decía, precisamente, queremos solucionar este problema que tenemos con herramientas bien avanzadas de la transformación digital, cuando realmente se pueden solucionar con estas herramientas básicas. Sí, y ahí es donde a lo mejor dicen, ¿realmente lo ocupo? Exacto. Pero no entra la parte de la presión. Oye, ¿no me estaré viendo arcaico de los años 50? Y yo creo que la digitalización siempre va a ser buena. Claro. Porque vas a obtener datos ágiles, menos tiempo, pero mientras sepamos transformar entre lo manual a lo digital y la gente lo vea como un todo, como un solo. Y me ha pasado en muchas ocasiones que cuando lo queremos transformar no es lo que tenían antes, no lleva, hablando de mejora continua, sí. no lleva los elementos importantes que crean una cultura, porque se los quitaron, porque no lo pudieron hacer de la manera digital, y a lo mejor sí estaba sencillo, pero no, si no lo ven de manera manual, la persona digital no lo va a poder digerir y transformar. Y la parte, hay muchas cosas muy importantes, ¿no? No sé qué opines en esa parte o qué ha sido tu experiencia. Sí, ¿no? Y de hecho yo creo que te lo voy a regresar, de hecho, con otra pregunta. Pero mira, ahí te va. Porque mira, hemos estado hablando la parte de, vamos a resumirlo a excelencia operacional y transformación digital. Llámese automatización, digitalización y demás. Entonces tenemos estos dos. Si pensamos primero en esta transformación digital sin estar acompañada de excelencia operacional, ya lo platicamos hace rato, fracaso, ¿verdad? Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. ¿Sí? Pero, ¿y si fuera al revés? Me enfoco en excelencia operacional. Sin la parte de transformación digital, ¿tú qué opinas? ¿Sobreviviría excelencia operacional sin esta parte de transformación digital? Sin considerar la parte de lo que hemos visto en la actualidad, ¿no? Que al final representa una ventaja competitiva. Pero excelencia operacional por sí sola, ¿tú qué opinas sin esta parte de transformación digital? Ay, me hiciste una pregunta difícil. Bueno, sí podría. Lo voy a decir en otras palabras. Yo creo que sí puede, porque de hecho, antes de automoción ya existía. Yo creo que la excelencia operacional existe en los años 50, más atrás, empezó desde los 1900. Pero digitalización es el futuro del cual se necesita
para llevarlo a otro nivel. Claro. De agilidad, Ok. de pronta respuesta y de tener datos tanto fidedignos como también más rápidos y tomar decisiones más rápido en estas empresas o en estas cuestiones que necesitas tener más agilidad, ¿no? Claro. Entonces, Muy bien. ahí la parte muy importante. Entonces, lo voy a decir así, obviamente puede crecer, pero se puede potencializar con la parte digital. Claro. Yo sí lo necesito, yo sí lo veo que el hoy por hoy sí se necesita. Ya. Pero siento que es el orden correcto. Exacto, sí, me encanta. Exacto. Me encantó todo. Primero, y lo voy a decir burdo, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Primero a lo manual y luego a lo digital. Pero primero entiende los elementos manuales antes de querer brincar. Y que primero para mí no tiene que empezar la iniciativa de digital, de las personas digitales, sino las personas de mejora continua, levantando la mano, necesito agilizar mis procesos Claro. y necesito tu ayuda o tu servicio a todas las personas digitales. Ahora, quiero ver en otro punto. A ver. Cuando es manual, es un papel, lo lleno y lo pongo. Pero cuando lo haces digital, ya necesitas ahora entrenarte en lo digital. Claro. Entonces, no solamente necesitas saber de Power BI, cómo lo vas a mantener, la infraestructura que tienes que crear, pero aparte ya necesitas algún instructivo de cómo utilizar esa herramienta nueva, esa aplicación. Mantenerlo. Y que por eso tiene que ser muy ágil. Claro. 3 toques. Sí. 3 botones si queremos que sobreviva. Entonces, cerrando el punto de esta parte, porque la verdad, haciendo conclusión, hemos dicho muchas cosas, sí. es paso número 1, detecto la necesidad primero de dónde lo quiero colocar y por qué. Paso número 2, pensar en toda la infraestructura, no solamente en la aplicación que necesito para obtener esos datos, que va a ser el input de la aplicación, si no, no va a funcionar. Paso número 3, si ya tengo la infraestructura hecha de manera manual, de tal de que ya cuando traiga la persona digital entienda el producto que yo quiero realizar. La parte número 4, ya que lo hice, cómo lo voy a darle un correcto mantenimiento y instructivos y entrenamiento para que se entienda bien esa aplicación. Y la parte número 5, pues el seguimiento, su desempeño y su mejoramiento continuo. Claro. No sé, ¿qué opinas de No, esa parte? definitivamente estoy de acuerdo. Yo creo que pudiera como resumir estos pasos que mencionabas. Yo creo que, lo estábamos mencionando hace rato, podemos concluirlo en 3 incluso. Hoy hablamos de estandarización, luego estabilización, Sí. y ya ahora sí podemos hablar de automatización. Correcto. Yo creo que ese sería el flujo que estamos buscando. También lo mencionábamos hace rato. Realmente no es que, oye, excelencia operacional esté peleada con la parte de transformación digital. Lo mencionaste hace rato. Simplemente se complementan. Okay. Pero va a ser muy importante que veamos primero uno antes que otro, que en este caso es excelencia operacional. Correcto, Muy bien. eso es. Muy bien. Oye, yo creo que ya pudiéramos ir cerrando. Yo cierro con una frase que también la mencionaste y me gustaría volverlo a mencionar. Yo creo que sería ver que la transformación digital, más que un sustituto de excelencia operacional, es un potencializador, un amplificador de lo que ya tenemos. Es eso. Por eso va a ser muy importante decir, oye, si yo tengo un proceso inestable o con defectos, me va a amplificar esos defectos. Pero si yo me enfoco primero en excelencia operacional y mi proceso ya está estable y ya no tengo tantos defectos, pues va a potencializar esta excelencia operativa. Correcto. Entonces, Y lo acabas de decir muy bien, y inclusive hasta se pueden justificar esas inversiones, porque lo estás agilizando, pero lo que yo creo que primero es empezar por entender primero la excelencia operativa, el porqué de la herramienta, los elementos antes de digitalizar, pero definitivamente es un potencializador que se ocupa hoy por hoy. Y lo voy a decir de otra manera, yo creo que es el siguiente paso o la maduración a esas herramientas de mejora, lo que es la digitalización, y muy necesarias para la velocidad que está cambiando este mundo, ¿no? correcto. Muy bien, de acuerdo. Y pues bueno, aquí también un punto que queríamos antes de cerrar por la parte de automatización es también igual ver primero la necesidad, estandarizar el proceso, quitar todas esas mudas y luego ya ver dónde realmente se debe de automatizar, y también ver de la parte financiera si se va a pagar o no. Y no quedar con algunos gastos que después, o gastos fijos mayores, que no nos haga competitivos antes de tomar la decisión de automatizar
algún tipo de proceso. Bien, de acuerdo. Pues muchas gracias, Homero. No, hombre, muchas gracias a ti. A ti, digo, la verdad me encantó el tema, yo creo que es algo que está bastante relevante y muy sonado estos días. Y pues bueno, yo creo que ya podemos concluir con este episodio de Hablemos de Manufactura. Muchas gracias. Hombre, muchas gracias a ti, Ana. Perdón, acá. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo para el siguiente episodio. Sí, muchas gracias. Y bueno, recordarles que nosotros somos el Comité de Excelencia Operacional de Index Nuevo León.